¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Todavía no empezamos, en un par de minutos vamos a empezar. Nomás si me pueden confirmar que escuchan el audio. Ahí levantando la mano. Alexis, Irving, a ver si me confirman que se escucha. Sí, se escucha todo bien, todo bien. Se escucha Ok. perfecto.
Rosso. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes para muchos. Yo estoy acá en el norte, en Baja California, entonces tenemos 2 horas menos que en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, licenciada? Hola Mauricio, buenas tardes acá en la Ciudad de México. ¿Cómo están? Sí, es lo bonito de la tecnología, ¿no? Que ahora ya es muy fácil y muy sencillo vernos todos, reunirnos todos, estemos donde estemos, ¿no? Vamos al futuro y al pasado al mismo tiempo. Sí, oye, en instantes, rápido. Bueno, fíjate que he estado en contacto con muchos compañeros WISP, ya hemos hecho el término muy popular. Finalmente, pues andamos en el campo y creo que nos hemos encontrado los mismos problemas cuando necesitamos crecer. La mayoría de nosotros empezamos, pues a como Dios nos da a entender, hay veces que nos aventamos hasta sin conocer la tecnología y saber nada. Simplemente hemos visto una necesidad en nuestra ciudad, en nuestra colonia y nos aventamos, ¿no? Yo creo que ha llegado contigo ahí muchas personas igual. Sí, lo que hemos visto. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Mauricio. También está acá presente mi socio, Rubén Salazar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Acá vamos a estar respondiendo sus preguntas. Y sí, justamente, Mauricio, en los 15 años ya que tenemos de experiencia, nos hemos encontrado pues de todo, ¿no? Que en la mayoría de las veces todos ustedes como emprendedores tienen ya mucho tiempo conociendo el mercado, tienen mucho tiempo ya prestando este tipo de servicios y técnicamente conocen a la perfección los equipos, conocen la tecnología, saben cuál es la tecnología que va a la vanguardia, pero quizá en estos temas un poco más regulatorios o legales, de repente hay mucho desconocimiento o mala información, de repente también, como bien dices, pues cada quien va contando su historia como le va yendo, ¿no? De repente se hace un poco una bola de nieve en cuanto al tema de información, que no necesariamente es tan clara, ¿no? Entonces, pues con todo gusto estamos acá para resolver las dudas que tengan y aclarar un poco el panorama, pues legal regulatorio de la industria, ¿no? De, como bien dices, que ya han acuñado mucho este término de WISP y que es bastante curioso porque hemos visto igual en los últimos años que tal vez la W de wireless ya está quedando un poco atrás, ¿no? Muchos de ustedes Sí. inclusive ya están migrando justamente a redes alámbricas. Es muy curioso, Rubén y yo cuando empezamos en el sector, justo empezamos con redes alámbricas, ¿no? Todavía nos tocó concesiones hace 15 años de par de cobre, de cable coaxial, por ahí algunos muy con mucho capital tenían ya redes de fibra óptica y vimos como toda esta transición de ese tipo de redes a inalámbrico y ahora estamos viendo cómo regresan también a medios alámbricos. Entonces es bastante curioso cómo funciona el mercado. Es un ciclo, ¿no? Definitivamente. Bueno, fíjate que antes de que empiecen, quiero comentarle yo a todos los compañeros que se han podido conectar ahorita, que los invitamos a ustedes a que hicieran esta presentación porque nosotros ya tenemos tiempo trabajando con ustedes, que nos han ayudado mucho tanto con la concesión como con el seguimiento que implica tener ya la concesión, ¿no? Porque son varios pasos que tenemos que seguir teniendo actualizados con las diferentes autoridades y pues ya nos irás platicando tú eso. Pero pues muchos de ellos están interesados en irse preparando para ser más formales, para tener todo en regla, ¿no? Y poder seguir creciendo como empresas. Entonces, pues yo los dejo para que ustedes presenten. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Pues la idea es darles una plática bastante corta, tal vez 10, 15 minutos, de cuál es el panorama legal de este tipo de servicios en México. Y ya después como que tendremos todo el demás tiempo disponible para que nos hagan las preguntas que necesiten. Es el momento de que anoten o seguramente ya traen en la mente muchas dudas.
pues con todo gusto Rubén y yo responderemos las dudas que tengan, ¿no? Pero queríamos dar esta breve introducción de en dónde estamos parados, ¿no? Sabemos que esto lo decimos mucho, lo repetimos mucho y de repente puede sonar un poco cansado, pero para poder entender legalmente en dónde están parados ustedes y qué es lo que están haciendo, es importante tener todo este antecedente de por qué está regulado, ¿no? Entonces, por eso nos gustaría empezar con esta mini presentación para después dar pie a pues, las preguntas que con mucho gusto responderemos, ¿va? Bueno, queremos empezar explicándoles por qué está regulado el mercado de las telecomunicaciones en México. Constitucionalmente, las telecomunicaciones están catalogadas como servicios públicos de interés general. Ya eran un servicio de interés general, pero a partir de la reforma de 2014 se le dio ya esta característica de un servicio público. ¿Y esto qué quiere decir? Que las telecomunicaciones están catalogadas como una área prioritaria del Estado. ¿Esto qué implica? Que sí, originalmente es obligación del Estado prestar este tipo de servicios públicos pues a todos quienes estemos en México. Sin embargo, ante la imposibilidad que tiene el Estado, tanto técnica como económica, de prestarlo, puede otorgar permisos y concesiones a particulares para que lo puedan prestar directamente. Y de ahí viene el por qué se otorgan concesiones o por qué se otorgan autorizaciones a particulares. Es decir, sí, cualquier persona en México con ciertas características que vamos a ver más adelante puede prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones siempre y cuando pase previamente por este proceso de otorgamiento de algún tipo de concesión o autorización, ¿no? En el caso de México, la autoridad reguladora en materia de telecomunicaciones, como todos ustedes sabrán, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano constitucional autónomo. Es el órgano que otorga concesiones, otorga autorizaciones, regula el mercado, regula que cumplan con las obligaciones derivadas de estas concesiones y autorizaciones, y además es la autoridad reguladora, bueno, vigilante y sancionadora en materia de telecomunicaciones. Entonces, este IFT es como un órgano todopoderoso que sí otorga concesiones, sí otorga autorizaciones, te verifica y además te sanciona en caso de que estés incumpliendo con alguna regulación relacionada con la prestación de servicios de telecomunicaciones. La plática la vamos a centrar específicamente en concesiones y autorizaciones, que son las dos vías a través de las cuales todos ustedes pueden prestar servicios públicos de telecomunicaciones a particulares, ¿no? En específico, el tema de las concesiones está regulado en la Constitución. Ahí ya viene señalado qué tipos de concesiones existen, que los vamos a ver más adelante. Y también está regulado cómo se otorgan concesiones. Este tema de cómo se otorgan concesiones está regulado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y también está regulado en lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones y de autorizaciones. Por ahí les dejamos el link de estos lineamientos ahí es donde justamente van a encontrar desglosados cuáles son los requisitos para obtener una concesión. Es importante que revisen cuándo se emitió, que fue en 2015, y que ha tenido varias modificaciones, 2017, 2019 y 2021. Fue la última modificación, estos lineamientos, que es de donde sacamos los requisitos que les vamos a platicar más adelante. Bueno, igual como manera de antecedente también es importante que sepan que en general existen dos tipos de concesiones en materia de telecomunicaciones. Las que te otorga el IFT para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, es decir, para que ustedes puedan prestar el servicio de acceso a Internet, el servicio de telefonía, el servicio de televisión restringida. Esas son concesiones en materia más bien para la prestación de un servicio público, en este caso de telecomunicaciones. Y existe otro tipo de concesiones que también otorga el IFT, pero que su objeto es la explotación de un bien de dominio público. ¿Cuál es el bien de dominio público por excelencia en materia de telecomunicaciones? Pues el espectro radioeléctrico. Entonces es importante que tengan en mente que existen estos dos tipos de concesiones. Las que nada más te dan la prestación del servicio público con el medio de transmisión que tú tengas, alámbrico o inalámbrico, y que además existen concesiones que te otorgan la explotación de un bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico. También vamos a ver más adelante que los procedimientos son bastante diferentes.
Las de prestación de servicios públicos es un procedimiento reglado donde nada más cumplen con requisitos y les otorgan ese tipo de concesiones, que es la concesión única para uso comercial. Y existen, para poder explotar un bien de dominio público, en este caso espectro, existe un procedimiento específico que es la licitación pública, a través de la cual el IFT otorga este tipo de concesiones, ¿no? Entonces es importante que tengan en mente estas diferencias, porque es muy común justamente que los clientes nos pregunten, oye, ya obtuve mi concesión única para uso comercial, ¿eso me da derecho automáticamente a explotar espectro de uso determinado? Pues ahí la respuesta es no. Si tú quieres explotar o prestar servicios a través del uso de espectro de uso determinado, necesitas pasar por un procedimiento de licitación pública, que lo ganes y que te den tu concesión por determinado tiempo para explotar ese bien de dominio público que es el espectro, ¿no? Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante que desde ahorita tengan en mente como esta diferencia. Y ahora Rubén nos va a explicar un poco cuál es el régimen y otorgamiento de este tipo de concesiones. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias Red 7 pues por esta invitación. Y es algo que nos gusta mucho a Sofía. A mí siempre decimos que entre más sepan ustedes, mejor para nosotros. Bueno, pues este último tema que tocó Sofi es realmente muy importante porque justamente creo que casi diario nos hacen esa pregunta, ¿no? Oye, y entonces ya tengo mi concesión, ya puedo usar espectro de otros tipos, ¿verdad? Y es muy importante decirles que no, ¿no? Eso sí que lo lleven en la mente. La concesión lo que te otorga es, como dice Sofía, el derecho de prestar el servicio. No te está dando un medio de transmisión. Entonces, pues para el IFT, en este caso, que es la autoridad, le da igual que sea en cable coaxial, en par de cobre, en fibra óptica o en bandas de uso libre, porque las bandas de uso libre las podemos utilizar, pues digamos, cualquier persona que esté interesado en hacer uso. De hecho, hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando se empezaron a utilizar las bandas de uso libre para constituir redes, pues el IFT sí como que tenía sus dudas, ¿no? Decía, ¿se puede, no se puede? Y ya, al final se determinó que sí se podía. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las concesiones y de su régimen de otorgamiento. Ya nos comentó Sofi, pues que viene desde la Constitución. No vamos a hablar tanto de cosas tan legales, pero bueno, es importante que sepan que de ahí viene la figura, ¿no? Y bueno, ¿por qué es una concesión única para uso comercial, ¿no? En este momento la que nos interesa más. Ahorita vamos a hablar de concesiones en general, pero bueno, ¿por qué nos interesa este documento y por qué nos interesa que sea única? Realmente porque a través del tiempo ha habido varios modelos de concesionamiento para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, como lo es Internet. Internet en este momento es un servicio público de telecomunicaciones, ya no es un servicio de valor agregado como lo fue en algún tiempo y que por eso no necesitamos una concesión tal cual para prestarlo. Pero bueno, entonces este régimen de las concesiones para cada uno de los servicios ya quedó en el pasado. Antes te daban una concesión para servicio de televisión en tales estados o para servicio de telefonía en tales estados. Si querías meterte a otro servicio, tenías que unirte a lo que se llamaba el acuerdo de convergencia. Ya, eso desapareció, ya tenemos una concesión única. ¿Cuál es la ventaja? Que con la concesión única puedes prestar cualquier servicio de telecomunicaciones en cualquier lugar de la República Mexicana con cualquier tecnología siempre que sea viable y sea legal. También hay que checar muy bien que todos los equipos estén homologados, obviamente no invadir espectro de uso determinado. En caso de que quieras montar fibra, pues ver si lo vas a hacer a través de la red de CFE o si lo vas a montar tus propios postes, ver los permisos que necesitas para toda esta cuestión, ¿vale? Entonces, en este momento lo que es importante es que sepan que la concesión única es convergente, ¿vale? Igual que lo fue la reforma. Se unen ya el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo menos pues en el título de la ley, aunque siguen siendo muy distantes el uno del otro, porque también hay una confusión ahí con el título de concesión única, que en el propio título te dice que puedes prestar servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Entonces luego nos dicen, oye, mira, aquí ya dice que podemos prestar servicios de radiodifusión. Y así, nada más que ahí en realidad falta meterte a la licitación, si es para uso comercial, ¿no? Para poder hacerlo, u obtener por asignación directa espectro para el caso de otro tipo de concesiones, como puede ser la de uso social,
¿vale? Entonces, nada más para que no se vayan con la emoción cuando lean ahí que ya pueden prestar también radiodifusión. Tiene todavía sus puntitos ahí a seguir después. Bueno, las características. En las concesiones o para su otorgamiento, desde la reforma ya se puede incluir 100% la inversión extranjera. Esto fue un cambio dentro de la reforma, tanto en la propia Constitución como la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y también se hizo una modificación a la Ley de Inversión Extranjera y a su reglamento justamente para esto, para que se pudiera permitir el 100% de la inversión. Aquí nos preguntan mucho, hay gente que no es mexicana y que quiere entrar a este mercado. Nos preguntan, oye, ¿puedo hacerlo como persona física extranjera? No podrías, ¿no? Porque sí nos dice la ley que tiene que ser personas físicas o morales mexicanas. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Constituir una persona moral mexicana. Y sí puede haber inversión extranjera, inclusive hasta el 100%, pero la sociedad debe ser mexicana, ¿vale? La vigencia del título de concesión. La vigencia del título de concesión es hasta por 30 años y puede ser prorrogada por periodos iguales. Hay que tener mucho cuidado con la parte de la prórroga, porque muchas veces dicen, bueno, ya estoy a una semana de que se cumplan mis 30 años, ¿no? Digo, afortunadamente ya pasaron 30 años, el negocio ha sido próspero, y entonces a una semana de que se acabe ya voy, ingreso mi solicitud de prórroga porque me interesa seguir en el negocio, me ha ido muy bien. ¿Qué pasa? Que hay una pequeña reglita ahí, y tiene que ser más o menos en caso de la concesión única, unos 6 años antes más o menos. Que tú solicites la prórroga de la concesión. Ahí viene la regla específicamente en la ley para que lo tomen en cuenta. Y bueno, una vez que se otorga la concesión, se inscribe en el registro público de concesiones y está disponible en la página web del IFT. Antes lo que se hacía para darle publicidad a las concesiones era que un extracto de la concesión se publica en el diario oficial de la Federación. Entonces nosotros como asesores teníamos que agarrar el título de concesión, llevarlo al diario oficial de la Federación, cumplir con las reglas que se necesitaban ahí para poder publicarlo. Eso ya se acabó. Ahora, para darle publicidad, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo el registro público de concesiones. Aquí es donde se da de alta la concesión. Si ustedes entran a la página del registro público de concesiones, pueden saber si alguien tiene o no concesión, ya sea una persona física o una persona moral. Le ponen en el buscador de su preferencia registro público de concesiones, ahí los va a llevar a la página. Es muy intuitiva y sale concesiones y autorizaciones, le picas ahí, te va a salir un cuadrito para meter el nombre, inclusive si sí tiene, el propio predictor te va a completar ahí el nombre. Ya nada más le das enter, ves los servicios que tiene, la cobertura que tiene, toda esta cuestión. Ahí podrías verlo. A ver. Bueno. Y los tipos de concesiones, como ya les decía Sofía, la verdad es que nosotros nos enfocamos mucho cuando platicamos con ustedes en la concesión única para uso comercial. ¿Por qué? Porque esta sigue fines de lucro. Es decir, pues si bien ustedes tienen, como siempre decimos nosotros, un ADN ya social dentro de sus propias empresas, porque la mayoría pues surge por la necesidad de llevar el servicio a la comunidad en la que se encuentran y a comunidades que están alrededor. También es cierto que el servicio, obviamente, para que sea viable, pues no puede ser gratuito, ¿no? Entonces ustedes lo están viendo también como una oportunidad de negocio y está bien, ¿no? O sea, lo vemos como una oportunidad de negocio y aparte vemos a la comunidad, qué mejor, ¿no? Ahí se juntan dos partes muy importantes y hacen un negocio con una responsabilidad social. Entonces, por eso nos enfocamos mucho al uso comercial. ¿Y qué vas a hacer con una concesión para uso comercial? Pues prestar servicios públicos de telecomunicaciones y o radiodifusión. Cuando hablamos de servicios públicos de telecomunicaciones, hay varios, pero digo, los más ocurridos son Internet, televisión restringido, televisión de paga y telefonía, ¿vale? Van incluidos ahí. Y bueno, aquí el puntito que platicábamos, que es con fines de lucro, a través de una red de telecomunicaciones. Este puntito de una red de telecomunicaciones es bien importante porque ahí nos va a definir la ley qué es una red de telecomunicaciones, que me parece que no lo incluimos ahorita en la presentación, pero bueno, son un cúmulo, un conjunto de equipos conectados entre sí, pues para
poder prestar el servicio de telecomunicaciones, ¿no? Este es muy importante que lo tengan presente. Y después, pues tenemos otro tipo de concesiones. Están las concesiones de uso público, que básicamente son las que utilizan estados, municipios, instituciones de gobierno, incluso instituciones educativas públicas pueden optar por tener este tipo de concesiones. Este tipo de concesiones se otorgan específicamente para uso de espectro, ¿vale? Y aquí esto también es información que a ustedes les puede servir mucho. Nosotros ya a través del tiempo hemos trabajado en tramitar varias concesiones de uso público y hemos trabajado directamente con municipios, con estados, con secretarías o también con integradores. O sea, hay integradores que ellos mismos ven este beneficio, ¿no? Existe algún proveedor por ahí que llega y le dice al estado, al municipio, a la secretaría, oye, yo te hago el proyecto y te voy a fibrar todo y ya le sacan su cotización ahí de millones y millones, ¿no? Pero llega un consultor que, pues afortunadamente tiene el conocimiento de que esto se puede hacer, ¿no? Un integrador, y dice, oye, mira, yo te hago el mismo proyecto con la fiabilidad casi idéntica porque aquí lo que les van a dar es uso de espectro protegido. Es decir, nadie más puede estar en esas bandas de frecuencia. Entonces dice, mira, vamos a hacer algo. Yo como integrador te pongo todo el esquema de negocio, te pongo los equipos, bueno, en este caso más bien el esquema técnico, te pongo los equipos y te hago tu diagrama de red, te instalo todo y te lo dejo funcionando. Lo que tú tienes que hacer es, pues, darme las facilidades para que a través de mis asesores podamos hacer que te otorguen una concesión de uso público. Y entonces ahí va a venir el insumo del espectro radioeléctrico. ¿De quién va a ser el espectro? Del poder de la Unión, del Estado, del órgano de gobierno federal o estatal o municipal, de las secretarías o de la universidad, pero tú vas a poder, pues, digamos, ofrecerlo como un plus, porque muchos estados, muchos municipios, aunque ustedes no lo crean, no tienen conocimiento de esto, ¿no? Nos hemos topado con muchos proyectos estatales, municipales y de secretarías que están proyectados en bandas de uso libre, ¿no? Imagínense ustedes un C4 en bandas de uso libre, ¿no? Un C5, o sea, algo de seguridad pública, o inclusive también puede ser simplemente, oye, yo quiero estar comunicando mis edificios de administración pública unos con otros, sin tener el riesgo, por ejemplo, ahí de que vaya a haber algún ataque. Bueno, hay algún tipo de fiabilidad más en una red de este tipo con espectro de uso privado que algún otro tipo, ¿no? Esto también siempre se los platicamos porque la verdad es que ya hay muchos integradores que lo ofrecen inclusive como parte de su oferta, ¿no? O sea, te damos los equipos, te damos el diagrama, te damos la implementación y aparte, a través de nuestros asesores, te tramitamos la concesión de uso público, ¿vale? Luego hay concesiones de uso privado. Este básicamente es para prestar servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobar la viabilidad técnica o económica de nuevas tecnologías que ustedes van desarrollando o están probando y también pruebas temporales de equipos. Aquí es bien importante, sin fines de explotación comercial, ¿sale? Y también aquí siempre cuando se requiera espectro radioeléctrico que no sea de uso libre o recursos orbitales. ¿Por qué es muy importante esta de sin fines de explotación comercial? Porque ya también nos ha pasado un montón de veces, ¿no? No, pues mira, yo tengo un perito, un ingeniero que dice que me saca un permiso en tal banda, que se supone que se tendría que licitar si quieres usarla para cuestiones comerciales, pero en tal banda y que con eso yo ya la puedo usar, ¿no? Y sí, o sea, hay un problema ahí, que sí te pueden tramitar un permiso. Puede ser de radioaficionado, puede ser para investigar una nueva tecnología, pero aparte de que la temporalidad va a ser mucho menor que en cualquiera de las otras concesiones, no deberías o no podrías, o sea, por ley, utilizarla como parte de tu red, ¿vale? Eso se dio mucho hace algunos años, ya en últimas fechas creo que no lo hemos visto tanto por ahí esta cuestión, pero sí, o sea, porque de repente llegan y no, que yo tengo un permiso en tal banda, y digo, órale, pues está raro que lo tengas y que te dijeron que puedes utilizarla en tu red, ¿no? Pero bueno, esas son las de uso privado. Hay algunas otras concesiones que son para explotación de espectro radioeléctrico, que son también para enlaces privados. Estos normalmente también son para que tú lo integres a una red privada, ¿no? Porque hay algunos proveedores, por ejemplo, Cisco, tenemos algún par de clientes ahí que también tienen este tipo de concesiones, con los cuales pueden realizar enlaces en redes completamente privadas,
sin que se preste un servicio público tal cual de telecomunicaciones al público en general a través de esta, ¿vale? Luego les platicamos otras que también muchas veces tienen interés en esas. Hay veces que llega gente con nosotros y nos platica su proyecto y nos dice, oye, mira, yo quiero llevar internet a mi comunidad, pero la verdad es que yo no quiero cobrar, yo quiero que entre todos estemos cooperando o que constituyamos una AC y que esta sea la que preste el servicio, que haya gastos nada más, hay más bien recuperación de gastos, etcétera. Y muchas veces llegan diciéndonos, oye, pero me dijeron que tengo que tener una concesión única para uso comercial para esto, ¿no? Entonces, ahí viendo bien el esquema, les decimos, mira, la verdad es que tú no necesitas una concesión única para uso comercial porque tú no vas a estar lucrando, tú no vas a tener, digamos, una ganancia de esa prestación de servicio. Lo que tú quieres es un bien para tu comunidad, ¿no? Y que tenga un fin social. Entonces, justamente lo que necesitas es una concesión para uso social, que aquí se van a prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o pues con beneficio para la comunidad y no hay fines de lucro. Aquí igual la vigencia es menor que una concesión única para uso comercial, ¿vale? Y dentro de las propias concesiones de uso social están las comunitarias y las indígenas. La diferencia es básicamente su finalidad, ¿vale? Las primeras se dan a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que estén constituidas bajo los principios de participación, ciudadanía directa, convivencia social, equidad, igualdad, bla, bla, varios adjetivos calificativos que pone ahí la ley y que deben de venir en tu acta constitutiva al momento de constituir tu asociación. Y la parte de las concesiones sociales para uso indígena, pues se dan a pueblos, comunidades indígenas con fines de desarrollo, preservación de lengua, cultura, tradiciones y normas internas. Esta la verdad es que en materia de comunicaciones, de telecomunicaciones se han visto muy pocas. Hay algún par de proyectos de telefonía celular con espectro que se otorgó para uso social y la mayoría son de radiodifusión para uso social, comunitaria o indígena. Ahí hay más ejemplos que podamos encontrar, ¿vale? Ahora nos va a platicar un poquito ya específicamente de uso comercial, Sofi. Y aquí ya vamos a platicar un poquito más de requisitos y algo más aterrizado, ¿no? Que va a ser de mucho interés para ustedes escuchar. Gracias, Rubén. Justamente como les platicábamos hace unos minutos, la regulación del otorgamiento de concesiones únicas para uso comercial viene desde la Constitución, donde nos señala cuáles son los tipos de concesiones que Rubén nos acaba de explicar. Después también se detalla en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 73, y también en los lineamientos que les mencionaba hace rato que se emitieron en 2015 y han sido modificados en varias ocasiones. ¿Cuáles son los como requisitos básicos generales para que les puedan otorgar un título de concesión? Digo, aquí también antes es muy importante que sepan que este no es todo el procedimiento de otorgamiento tanto de concesiones como autorizaciones, no está sujeto como al arbitrio enteramente, no es discrecional que el IFT otorgue o no otorgue concesiones o autorizaciones. Siempre y cuando quien lo solicite cumpla con los requisitos que marca la Constitución, la ley y los lineamientos, el IFT otorga este tipo de concesiones y autorizaciones. También es muy común que nos pregunten, oye, tengo que conocer a alguien adentro del IFT, tengo que tener un proyecto muy ambicioso, tengo que invertir millones de pesos para que el IFT apruebe y otorgue mis proyectos. Pues no, es mentira. También de repente pues tienen un mal asesoramiento, como les digo, de repente van teniendo desinformación a como les va yendo por ahí un poco en la vida y creen esto, ¿no? De, oye, tengo que invertir mucho, tengo que tener millones de pesos, tengo que tener un proyecto de toda la República Mexicana para que me den mi concesión. La verdad es que no es así. Siempre y cuando cumplamos con los requisitos que les vamos a platicar ahorita y se acredite que ustedes como solicitantes tienen capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa. Con eso el IFT les otorga su título de concesión o autorización. Digo, cada una tiene características y requisitos diferentes, pero en resumen es eso. O sea, que nos gustaría que se queden con esta idea de que siempre y cuando se cumplan con los requisitos que marcan estos lineamientos, la ley y la Constitución, les van a otorgar su título de concesión o autorización. No es un tema discrecional, ¿no? La primer capacidad que hay que cumplir para que les otorguen un título de concesión es la capacidad jurídica.
¿Y esto qué implica? ¿Quién va a solicitar la concesión? En este caso es muy importante que ustedes como pues emprendedores o personas que están interesadas en prestar cualquier servicio de telecomunicaciones tengan muy claro quién va a solicitar la concesión y quién va a ser el titular de derechos y obligaciones ante el IFT, ante Profeco, ante sus usuarios finales, ¿no? Es decir, si va a ser Sofía Solís en lo particular como persona física o si van a constituir algún tipo de sociedad para que éste sea quien preste el servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión en otro caso, ¿no? Es una pregunta también que nos hacen muchísimo. Oye, ¿qué me conviene? ¿Hacerlo como persona física o hacerlo como persona moral? Las dos opciones son viables. Tanto como persona física, como les platicó Rubén, tenemos que acreditar que son mexicanos con un acta de nacimiento. Y como persona moral, es decir, a través de algún tipo de sociedad, también es viable. También otra pregunta que nos hacen mucho es ¿qué tipo de sociedad necesito? Pues prácticamente cualquier tipo de sociedad está permitida, siempre y cuando en su objeto social y en sus estatutos traigan ciertas características que nos marcan los lineamientos, la ley y la Constitución. ¿Cuáles son estas características? Pues bueno, que tenga un objeto social específico en materia de telecomunicaciones que les permita la prestación de cualquier servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión. También deben de tener por ahí un régimen de enajenación de acciones específico que marca el artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y tener la cláusula de admisión o exclusión de extranjeros, ¿no? En resumen, estos son como los requisitos que debe tener su sociedad para que pueda ser sujeta de que el IFT les otorga algún título de concesión. También nos preguntan mucho, oigan, pues ustedes qué nos recomiendan, ¿no? Que sea persona física o que sea persona moral. Ahí también depende mucho de cada proyecto. Hay personas que tal vez tienen un régimen especial fiscal y que les conviene prestar servicios a través de sí mismos siendo persona física. Y también hay proyectos en los que quizás son varios socios, quizás están uniendo por ahí patrimonios o capital o trabajo y es más conveniente que lo hagan a través de una persona moral. Es importante que tengan claro que todos estos datos de las concesiones, como les platicaba Rubén, es información pública. Va a aparecer en el registro público de concesiones a cargo del IFT. También va a aparecer en los registros de contratos de adhesión que tiene Profeco. Es decir, si cualquier persona googlea tal vez concesiones IFT, pues y ustedes son titulares como persona física, pues va a aparecer su nombre, va a aparecer Sofía Solís Mora, es titular de una concesión única para uso comercial. Y de repente, pues quizás si ustedes desean mantener un poco la privacidad de esos temas, pues es importante que prevean tal vez hacerlo como persona moral y no como persona física. También es importante que tengan claro que el titular de la concesión pues será quien resienta o adquiera tanto obligaciones como derechos y consecuencias legales derivados de prestar un servicio público de telecomunicaciones. Esperemos que no, pero si en algún futuro ustedes tienen algún tipo de contingencia con el propio IFT, con Profeco, o inclusive con algún proveedor o con algún usuario final, con algún cliente, quien va a responder por esas consecuencias legales en caso de que sea una persona física la titular de la concesión, pues va a ser esa persona física, es decir, quizá demanden a Sofía Solís o Sofía Solís resienta las consecuencias de algún tipo de multa por parte de las autoridades. En cambio, si lo hacen a través de una persona moral de algún tipo de sociedad, pues bueno, quien va a resentir en un primer momento todas esas consecuencias legales, pues va a ser esa persona moral que sea la titular de la concesión. Entonces es importante que tengan en cuenta estos temas para saber quién va a solicitar esta concesión. También es importante que quien vaya a solicitar la concesión esté dado de alta ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria. Perdón. Creo que igual, digo, si están de acuerdo, dejamos como todas las preguntas al final para como seguir el hilo. Ya nos vamos a apurar para no quitarle tiempo al tema de preguntas. Que probablemente todo lo que estamos diciendo también va resolviendo un poco las dudas que ya traen en mente, ¿no? Entonces es importante que tengan en claro eso. Tanto los accionistas de una sociedad como la propia sociedad, como personas físicas que quieran ser titulares, deben de estar dadas de alta ante el SAT, ¿no? Que también nos hemos topado con muchos clientes que tal vez no están dados de alta y pues bueno, creo que el primer paso esencial es que se den de alta ante el SAT porque va a ser un requisito ante el IFT para que puedan obtener una concesión. Es parte de acreditar su capacidad jurídica. Como capacidad técnica, el IFT les pide que le señalen o le indiquen
con qué medio de transmisión van a prestar el servicio, con qué tipos de equipos van a prestar el servicio. El IFT tiene que constatar que los equipos que ustedes vayan a usar cumplan con los requerimientos técnicos para poder crear una red pública de telecomunicaciones y prestar un servicio público de telecomunicaciones. Hay que presentar específicamente qué tipo de equipos, qué modelo, qué marca, qué capacidades tiene este equipo desde que se conecta a su carrier mayorista, cómo se va conectando por su red y hasta que llega a su usuario final. Eso es por la parte de capacidad técnica. También por ahí en la capacidad técnica hay que señalarle al instituto en dónde van a iniciar su proyecto. Como les platicaba Rubén, este tipo de concesiones son de cobertura nacional y son convergentes, es decir, les va a permitir prestar cualquier servicio de telecomunicaciones en cualquier parte de la República, pero su proyecto ante el IFT debe concentrarse en alguna localidad, municipio o estado en específico y con algún servicio específico para iniciar. Entonces es importante que tengan en claro esto, que aunque el proyecto se defina de esta forma, ya cuando les otorgan la concesión, pues ya van a poder prestar servicios en cualquier parte de la República y también con cualquier tecnología, ¿no? Por la parte económica, el IFT necesita acreditar que ustedes tienen los recursos económicos para poder desarrollar el proyecto que están presentando. De repente también aquí se nos atoran mucho los clientes o también hay muchas dudas relacionadas con, y es una pregunta que nos hacen todo el tiempo, ¿cuánto dinero necesito para que el IFT apruebe mi proyecto de concesión? La respuesta es, depende de tu proyecto. O sea, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea el proyecto que tú presentes al IFT, de eso dependerá directamente la capacidad económica que tengas que acreditar. ¿A qué se refiere con la capacidad económica el IFT? En que tienes que acreditarle que o ya hiciste la inversión en los equipos con los que vas a prestar el servicio, o dos, que tienes los recursos económicos para poder comprar los equipos y desarrollar el proyecto que le estás presentando en tu solicitud de concesión. Y finalmente, por la parte administrativa, por la capacidad administrativa, el IFT necesita saber que ustedes tienen claros cuáles van a ser los procesos para poder prestar el servicio, desde las ventas al usuario, cómo van a captar al usuario, cómo lo van a dar de alta en su red, cómo le van a instalar, cómo le van a cobrar, cómo van a hacer todo el proceso de facturación y cobranza, y muy importante, cómo van a hacer la postventa, cómo van a hacer la atención al usuario. Muchos de ustedes seguramente ya tienen algún tipo de software de gestión, pues justamente hay que explicarle esto al IFT. Oye, tengo en mente usar este tipo de software, tengo en mente tener este tipo de procesos claros, porque el IFT necesita saber que saben cómo prestar un servicio con calidad y con los lineamientos que marca el propio instituto. Entonces, a esto se refiere la capacidad administrativa. Prácticamente estos son todos los requisitos que pide el IFT para que presenten un proyecto de concesión y se los aprueben. Quizá el último requisito es el pago de derechos, que también es importante que lo tengan en mente. Hay que pagarle derechos al IFT para que estudie su proyecto de concesión y se los otorgue. Es un derecho único, es decir, pagan una sola vez ese derecho y ya no vuelven a pagar nada durante los 30 años de vigencia de su título. Es un derecho que se va actualizando cada año conforme a la inflación. Para este año me parece que es por 22,282 pesos, si no me equivoco. Y es un derecho que pagan directamente ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y les da derecho a que el IFT estudie el proyecto y les otorga el título de concesión y prácticamente es el único gasto ante el instituto que van a hacer durante los 30 años que tiene de vigencia su concesión. Listo, pues. Muy bien, ahí creo que lo que nos contó Sofi es de bastante interés para todos. Ahí ya les puso exactamente cuáles son pues las cuestiones que debemos de demostrar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que nos otorguen una concesión. No, grosso modo es eso. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí. Es que pasó algo por aquí con mis controles, sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito nada más por encimita de otro tipo de títulos que otorga también el instituto y que también pues fueron modificados, digamos, o actualizados en la reforma que ya les comentamos anteriormente. Y estas son las autorizaciones. La más conocida es la autorización para instalar, operar, explotar una comercializadora de servicios públicos de telecomunicaciones, mejor conocida como comercializadora. Pero tenemos muchas otras autorizaciones. Aquí se regula
en las reglas generales para el otorgamiento de autorizaciones. Aquí ya no son lineamientos como en la propia situación de la concesión. Aquí son reglas un poquito más detalladas porque ahorita, como van a ver, hay muchos tipos de autorizaciones y hay unas que tienen que estar muy bien reguladas. La primera, como ya les decía, no existen 4 modalidades. La primera es establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios públicos de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario, la famosa comercializadora. Luego está instalar y operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales. Esto es específicamente para las cuestiones satelitales, las famosas estaciones terrenas. Ya puede ser de ida y de regreso, o solamente de ida o solamente de regreso. El tercero es instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país. Estos son los famosos cruces fronterizos. Si ustedes en algún momento dicen, ¿sabes qué? Yo siento que tengo capacidad ya de firmar con un carrier extranjero y que me entregue mi capacidad en El Paso, en Juárez, en algún lugar fronterizo o en alguna otra frontera, y ustedes quisieran instalar infraestructura, aparte de los permisos locales obviamente que deben de tener para poder instalar infraestructura tanto en México como en Estados Unidos, que muchas veces en Estados Unidos lo hace el propio carrier local. Deben de tener su contrato de interconexión con el carrier extranjero también y deben de solicitar una autorización al IFT, que es justamente esta autorización para el cruce fronterizo. Y la última es una autorización para explotar derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que puedan cubrir o prestar servicio en México. La muy famosa mancha de los satélites, ¿no? Hay veces que hay satélites extranjeros que tienen mancha en México y para no desaprovechar esa capacidad satelital, entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos dice, bueno, sí puedes utilizarla, solamente pues que yo te tengo que autorizar a través de este documento la explotación de la emisión de señales de esos satélites, ¿vale? En las 3 últimas no vamos a ahondar demasiado, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la comercializadora. En general, estas tienen una vigencia de hasta 10 años prorrogables por plazos iguales. Esta se resuelve más rápido que una concesión porque una autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones, en general, lo que va a ver el IFT es que sea un negocio viable, ¿no? Es decir, que tú estés obteniendo un lucro y que a largo plazo, en una proyección financiera, los números le cuadren. Entonces va a ser en 30 días hábiles, máximo la resolución. También se inscriben en el registro público de concesiones, al igual que las concesiones. Y como les platicaba yo antes, su procedimiento de otorgamiento se establecen las reglas de carácter general, que aquí viene la fecha de su publicación y también la fecha de su modificación. Aquí, pues, nos preguntan mucho, ¿no? Hablando un poquito de esta cuestión de autorizaciones, que qué título les conviene para la prestación de servicios. Inclusive hay quien nos dice, oye, pero voy iniciando, sí me conviene una concesión, una autorización. Y aquí la verdad hemos de decirles que nosotros no somos muy adeptos a las autorizaciones, a menos que sean para lo que sí es, ¿no? Últimamente para lo que se está utilizando mucho esta figura es para los famosos operadores móviles virtuales, los MVNO, que han visto que ya han surgido muchos. Está Virgin Mobile, que es uno de los más viejos aquí en México, pero a partir de que inició la operación Altán Redes, han surgido bastantes que se han montado en su infraestructura. Alguno podría ser los más conocidos, está Byte, que es de grupo Walmart, y que si van ya a cualquier tienda, Bodegas Aurrerá o Walmart, ahí está, digamos, pues vendiendo, ¿no? Vendiendo la SIM de esta MVNO. ¿Qué pasa con los MVNO? Que normalmente no tienen infraestructura propia. Hay varios niveles de MVNO, pero los más ocurridos son los que no tienen infraestructura propia. Ellos no conmutan, ellos no interconectan, ellos no hacen este tipo de cuestiones. ¿Qué están haciendo? Comercializando servicios que le compran a un tercero, pues digamos por bolsas grandes, ¿no? Y tienen una conexión a su esquema de TI para poder administrar y gestionar los clientes. Entonces aquí queda perfectamente la autorización para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones, porque en realidad ellos no están instalando infraestructura, sino más bien están pues administrando una cartera de clientes
y llevando a cabo procesos de venta de servicios, ¿vale? Entonces, aquí para esos tipos de servicios, si es lo ideal, o si tú quieres ser comercializador realmente de un servicio, de un carrier, es decir, tú tener tu propio contrato registrado ante Profeco, tener tus propios procesos administrativos, tener tu propia atención a clientes, pero que ya cuando tú quieras instalar o cualquier otra situación, volteas con el carrier y le dices, oye, pues ya instala, ¿no? Porque yo no podría tener infraestructura propia porque yo soy un autorizado para comercializar servicios públicos de telecomunicaciones, pues en esos casos sí recomendamos que se haga con una autorización. Y bueno, pues les prometimos que no nos íbamos a tardar mucho, pero siempre empezamos a hablar y hablar y se nos va el tiempo. Pero bueno, de todos modos apartamos buena parte de tiempo para que podamos todavía con preguntas y respuestas, si es que Mauricio nos lo permite. Entonces, si quieres estar algo. Ah, sí, claro que sí. La idea es sí, poderle resolver precisamente las dudas. Yo creo que como decía Sofía, con esta información se despejaron algunas y han de haber surgido otras. Una de las que pasaban es, por ejemplo, sobre los derechos. Si al momento que yo meto el trámite, los derechos los tengo que pagar aunque no me autoricen o hasta que me autorizan los pago. Pues mira, justo el pago de derechos ante el IFT es un requisito más. Es decir, así como debes presentar tu acta de nacimiento, tu acta constitutiva, tu comprobante de domicilio, tu INE, tu proyecto técnico, tu capacidad económica, la administrativa, el pago de derechos es un requisito más. Es decir, cuando presentan su solicitud de concesión, su carpeta de documentación ante el IFT, debe de ir incluido el pago de derechos, porque el rubro del pago de derechos es por el estudio y en su caso otorgamiento de un título de concesión. Es decir, eso les da el derecho a que el IFT pues eche a andar su engranaje y haga el estudio de todos los requisitos técnicos, administrativos, legales, económicos, y te da derecho a que en caso de que todo te lo palomen y vean que es viable y que cumples con todos los requisitos, ya te otorguen tu título de concesión. Ya no tienen que pagar nada ante el IFT. También de repente algunos traen esa idea de las concesiones antes de la reforma, que existían 2 pagos de derechos y eran bastante altos, y ya no existe eso, ¿no? Ya un solo pago incluye que estudien tu proyecto y en que en caso de que pases todos los requisitos, pues ya te otorguen tu título de concesión. Entonces, pues sí, es un requisito más y debe de desembolsar o deben de prever ese gasto como parte de pues, las inversiones iniciales de su proyecto, ¿no? Así es, y ahí nada más para complementar lo que nos dice Sofi. Antes, por ejemplo, si tú no ingresabas el pago al inicio, ¿no? Con todo tu proyecto, el IFT te requería y te decía, oye, te faltó esto, mándamelo, ¿no? Y era un primer requerimiento antes de que te lo desecharan. Ahora ya bajo los criterios nuevos del IFT, o por lo menos de esas direcciones, te desechan directamente el proyecto, ¿no? Entonces es muy importante que se adjunte el pago previamente y obviamente si quieren estar seguros de que pues su concesión va a tener un buen fin y lo van a tener en sus manos al término del plazo, es necesario cumplir con todos los requisitos justamente para que valga la pena el pago que ya le hicieron al IFT. Correcto. ¿No? Y ahí entran ustedes también que nos asesoran, ¿no? En todo ese trámite y nos pueden ayudar a llevarlo, pues ahora sí que de la forma correcta. Bueno, creo que se bloqueó. Sí, Ahí está. perfecto, Hubo pues una pausa. con gusto podemos ayudar en todo lo que sea necesario, acomodarnos, adaptarnos. La verdad es que nosotros siempre tratamos de hacer como trajes a la medida en todo, ¿no? En la cuestión de plazos, en la cuestión de las necesidades, de cómo te ayuda a que sí salga el proyecto, ¿no? Porque muchas veces solitos los clientes vienen con, mira, es que yo ya sé más o menos lo que se necesita y yo no la hago con esto y con esto y con esto, ¿no? Realmente lo que hacemos nosotros es decir, a ver, mira, yo creo que esto se soluciona de esta manera, te podemos ayudar con esto de esta manera, nosotros te contactamos con tal persona que te puede ayudar para que cumplas con eso, tú nos lo entregues y lo mandamos dentro del proyecto. O sea, ese es nuestro trabajo completo, ¿no? Hacer que sí suceda. Hay una pregunta de Alberto Telles que dice que qué pasa si obtiene su concesión
y no puede conseguir un proveedor de servicio dedicado en la zona porque no hay donde él se encuentra, no hay quien le dé el servicio. Ok, ahí, Sofía. Sí, mira, ahí es importante que también tengan como claro las diferencias. O sea, el IFT te otorga una concesión, ¿no? Para prestar un servicio público de telecomunicaciones en la parte de la República donde tú hayas presentado el proyecto o donde hagas después aumentos de cobertura. El tema de las negociaciones con su carrier ya no es competencia del instituto, es decir, esa es una relación meramente comercial entre ustedes y su proveedor mayorista. Sí es muy importante que hagan pues una búsqueda, un scouting antes de iniciar este tipo de proyectos, o sea, de cómo van a conseguir sus insumos esenciales. En este caso, el insumo esencial prácticamente de ustedes es la capacidad que van a redistribuir en su red. Entonces es importante que busquen un carrier. También de repente se quedan mucho con la idea de estos carriers grandototes, ¿no? Que son carriers de carriers que les prestan servicios mayoristas. También tengan en cuenta que al ser concesionarios, ustedes también pueden convertirse en un proveedor mayorista de otros concesionarios más pequeños o autorizados. Entonces no se queden con la idea de que únicamente existen estos enormes carriers de carriers. También pueden buscar este tipo de servicios mayoristas con sus colegas, inclusive WISP o algunos que ya están trabajando con fibra óptica, que pueden convertirse en sus proveedores mayoristas y que tal vez tengan mucha mayor posibilidad de llegar a estas coberturas que son un poquito más quizá inaccesibles o que no llegan los grandes operadores que son carriers de carriers, ¿no? Parte también de nuestro trabajo es, digo, y con los años de experiencia que tenemos en el sector, pues tenemos mucha comunicación con muchísimos carriers, tanto carriers de carriers como también clientes a los que hemos ayudado en todo este proceso de obtención de concesiones y pues también parte de nuestro trabajo es darles esos contactos de, oye, pues tal vez este no te entrega, pero este sí te puede entregar o te puede entregar en un lugar cercano y tú ya desarrollas la infraestructura para llegar hasta tu sitio, ¿no? Entonces es importante que tengan en claro estos puntos antes de iniciar el proyecto, justo para que no se atoren con estos temas de, bueno, ahora ya tengo mi red y digo, ya tengo todos mis equipos y tengo mi concesión, pero no tengo justo este insumo esencial, que es el enlace dedicado que van a distribuir en su red. Entonces, bueno, es una de las sugerencias que les podemos dar nosotros por lo que hemos visto en nuestros clientes, ¿no? Pregunta también bueno, Alberto, que es seguimiento de la pregunta anterior, que si es forzoso tener un servicio dedicado, o que si lo puede hacer con una línea empresarial, un servicio empresarial. Aquí la cuestión va por dos lados. Primero, pues la parte, como decía Sofi, de la negociación con el carrier no es competencia del IFT, pero en todas las verificaciones documentales que ha hecho el IFT, yo creo que de un año para acá, uno de los documentos que te pide es el contrato firmado con tu carrier mayorista. Los contratos firmados con mayoristas tienen especificaciones muy claras. La primera es que no te prohíben la reventa o no te prohíben el que esa capacidad sea parte de tu red. Y eso es bien importante, ¿no? O sea, eso es, si tú me dijeras, ¿es obligatorio? Yo te diría sí, porque en el momento que el IFT te pida el documento al momento de una verificación, y tú exhibes uno que tiene estas prohibiciones, te va a decir, yo no te puedo hacer válido este documento porque aquí está prohibido que tú lo hagas parte de tu red, este tipo de capacidad, y entonces lo van a tener por no entregado, ¿no? Lo van a tener como parte de un incumplimiento a un requerimiento de información que te hizo el propio IFT. Y por otro lado, los servicios empresariales, por esta propia cláusula que tienen, han servido mucho para presionar a los, pues digamos, a los clientes de este tipo de carriers que te dan estos, o más bien que te dan estos servicios, en la cuestión de que te los pueden cortar en cualquier momento, ¿no? O sea, si ellos tienen conocimiento de que tú estás revendiendo el servicio, con la mano en la cintura te dicen, ¿sabes qué? O te subo la tarifa, o me pagas más, o te quito el servicio. ¿Y por qué? Porque sí puedo, porque aquí dice que está prohibido que lo revendas, ¿no? Entonces, digamos, como lo vemos, esos son los dos riesgos. Primero con el IFT, que sí sería obligatorio en el momento en el que ellos te están solicitando al momento de verificar este documento, y el segundo que si lo firmas así, el carrier tiene pues con toda la tranquilidad, con la mano en la cintura,
o lo que hemos visto, ¿no? O te limita las conexiones, o te limita la capacidad, o te rescinde el contrato de plano, ¿no? Y creo que ahorita hemos recibido muchos comentarios, no sé si algunos de los que están aquí hemos recibido muchos comentarios, por ejemplo, de un proveedor, el mayor proveedor de Internet en México, que en este momento De Charlie. está limitando conexiones, está limitando velocidad, porque obviamente ya se dieron cuenta de que se está utilizando para estos fines, ¿no? Un servicio que no está diseñado para esto. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos los dos riesgos. Pregunta Rafael Laguna, que qué pasa si no tiene permiso y empieza a facturar servicio de Internet. Hola, Rafael. Pues mira, con eso empezamos prácticamente la plática. Justo por eso va en por qué necesitas algún tipo de título habilitante. Sí, cualquier persona con las características que ya vimos, persona física mexicana o sociedad mexicana, puede prestar servicios de telecomunicaciones, pero necesitas forzosamente previamente tener algún tipo de concesión o autorización. También nos hemos encontrado muchos clientes que nos dicen, oye, pero esto es nuevo, esto no estaba regulado. La regulación de este tipo de servicios tiene poquito. En realidad no. Por lo menos desde que iniciamos Rubén y yo en el sector hace 15 años, ya estaba regulado. O sea, ya se regulaba cómo se prestaba el servicio de acceso a Internet en esa época como un servicio de valor agregado y ahorita ya como un servicio público de telecomunicaciones. ¿Qué pasa si estás prestando un servicio público y facturándolo sin tener algún tipo de concesión o autorización? Pues en caso de que el IFT te haga algún tipo de verificación, te puede imponer algún tipo de multa económica, que también aquí es importante que sepan que las multas que impone el IFT se basan en ingresos acumulados del infractor. Es decir, agarra el IFT y te pide tus informes contables. En caso de que no se los des, tiene la facultad de pedirlos directamente al SAT. Y si no declaras, el IFT tiene la facultad de autodeterminar con base en lo que verifique, o sea, con base en la red que tengas, te puede autodeterminar cuáles son tus ingresos y autodeterminarte una multa. Entonces, en caso de que no tengas ningún tipo de título que te habilite a prestar servicios, pues te puede poner una multa económica que pueden ser bastante altas y además puedes perder los bienes a favor de la nación con los cuales estés prestando el servicio público de telecomunicaciones, ¿no? Y pues bueno, una vez que el IFT identificó que que estás operando sin algún tipo de título, pues probablemente continúe verificándote hasta que pues tengas algún tipo de título, ¿no? Y también es importante que sepan que el IFT verifica, o sea, tiene la facultad de verificar con el mero hecho de presumir que estás prestando un servicio público. O sea, no solo verifica a quienes tengan autorizaciones y concesiones, también verifica a quienes presuma que están prestando un servicio público. O sea, si ve de repente por ahí infraestructura que le parezca que es susceptible de prestar un servicio público de telecomunicaciones, te puede llegar a verificar y en caso de que no tengas el título, pues sancionarte de estas dos formas, ¿no? Tanto económicamente como con la pérdida de los bienes. Correcto. Así es. Ahí, si me permiten, Mauricio, Sofi, nada más para complementar un poquito lo que nos comenta Sofi, también porque muchas veces nos preguntan que si este tipo de conductas o de, pues digamos, de realizar facturas, de promocionarse, aumenta el riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si facturas con eso? Aquí nada más para complementar y algo que yo creo que les va a interesar a todos es ¿de dónde vienen las verificaciones del IFT? O sea, ¿por qué llega el IFT con nosotros, no? Una de esas, mira, si tú facturas como proveedor de servicios de telecomunicaciones, a lo mejor yo, que soy tu competencia y que estoy al lado, voy a tratar de juntar, pues, o sea, si tú no me caes bien, no nos llevamos y eres mi competencia y yo digo, es competencia desleal porque mi título tiene, y digo, bueno, lo voy a denunciar, ¿no? Y me consigo yo una de tus facturas donde hiciste eso, me consigo publicidad, me consigo estas cosas y voy y te hago una denuncia ante el IFT, pues obviamente el IFT va a tener más medios para comprobar que sí estás prestando el servicio. Y bueno, a la pregunta que yo mismo me hice para contestarles a ustedes de mucho interés, de dónde vienen las verificaciones. Las verificaciones pueden venir, pues ya le dije, ¿no? De la competencia que está a tu lado y que dice, ¿sabes qué? Pues vamos a competir en igualdad de, pues digamos ahí de bueno, en un piso parejo, ¿no? En igualdad de circunstancias.
puede venir también de alguno de tus clientes tal vez, o sea, el cliente no sabe muchas veces si estás dado de alta, si no estás dado de alta, pero le falla su servicio, ¿qué hace? Voy y me quejo con Profeco. No, a ver, a mí Sofía Solís me presta el servicio de internet y me tengo 4 días sin servicio, no me quiere dar bonificación, voy y meto la queja. Profeco, ya no platicamos tanto de las autoridades, no olvidemos en la presentación para no espantar, pero bueno, Profeco tiene, digamos, línea directa con el IFT, porque Profeco, hay tantas quejas en materia de telecomunicaciones que tiene una subprocuraduría de telecomunicaciones dentro de Profeco, y se habla así, pero de piquete de ombligo con la unidad de servicio a los usuarios del IFT, el famoso Soy Usuario, donde también pueden meter quejas los usuarios finales. Entonces de ahí también puede venir una verificación, ¿no? Que le diga a Profeco, oye, mira, pues me dicen que Sofía Solís está prestando el servicio. ¿Tienes por ahí a Sofía Solís como concesionaria? Oye, no, pues a ver, pásame su domicilio, ¿no? Y ya, esa es otra. Otra es a ver, ¿cómo te encuentran tus clientes, no? Los clientes actuales muchas veces, ¿cómo te encuentran? Por tu página de internet, por tu página de Facebook. Entonces el IFT hace lo mismo, queremos cualquiera de nosotros y buscamos un proveedor de internet, le ponemos, a ver, el mejor internet de tal región, ¿no? Enter. Y ya le salen un montón de páginas con domicilios, con teléfonos, con los planes y todo, ¿no? Entonces ya dice, mira, pues aquí saco todo y voy y te verifico, ¿no? A ver, tú, joven que estás prestando servicio, muéstrame tu concesión, ¿no? Estas son, creo que las principales que hemos detectado. Y bueno, también sus planes anuales de verificación, ¿no? Sobre todo si estás utilizando bandas que son espectro de uso determinado o si te saliste. Hay veces chequen muy bien también sus equipos, porque nos ha sucedido que puede que estén configurados en bandas de uso libre, pero que estén al tope, ¿no? Y con una emisión un poquito que se salga, ya estás brincándote a bandas de uso determinado. Entonces, el consejo siempre no estar en los bordes de las bandas, dejar un espacio ahí para que, digamos, por si hay un error, llegue hasta allá. Y esa es la otra forma, ¿no? El IFT anda con sus camionetitas, con sus carritos, o ahí están hartos particulares también, haciendo los barridos de espectro y detectando por ahí donde puede haber estas cuestiones. Y otra que nos ha tocado mucho últimamente es que invaden espectro de uso protegido o reservado. O sea, mucho nos tocó con agua, ¿verdad, Sofía? Con agua, que estaban invadiendo bandas que estaban asignadas a Conagua, y Conagua enseguida da aviso al IFT, ¿no? Llegan, verifican y pues ahí. Esas son las principales fuentes por las cuales llega el IFT. Bueno, pregunta Iván, ¿qué actividad es recomendada darse de alta en el SAT para poder ser, como persona física, para poder ser WISP? Ok, pues ahí primero, lo ideal sería que antes de darte de alta, o sea, hagas tu trámite, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan igual, como uno de los requisitos es la constancia de situación fiscal, me dicen, oye, pero yo tengo mi régimen de asalariado, ¿no? Está bien, tú en este momento, antes de obtener tu concesión, eres asalariado, eres RIF, eres persona física con actividad empresarial, en la actividad que sea, ¿no? Entonces, previamente, nosotros no recomendamos cambiar la actividad. Una vez que ya realizaste tu trámite, ya eres concesionario, ya eres autorizado, ahora sí te vas a ir al catálogo de actividades. Está la actividad de prestación de servicios de telecomunicaciones tal cual, hay otros de servicios de telecomunicaciones excepto satelital, hay otra que es tal cual la reventa de servicios de telecomunicaciones. Ya nada más hay que ver cuál va a ser tu actividad preponderante para ver cuál es la que se da de alta de estas, ¿no? Perfecto. Fíjate que Alberto Telles, que es la persona que decía que no había un proveedor en su empresa, comenta ahí que Telmex le dice, que el vendedor de Telmex le dice que sí, que el servicio empresarial sí se puede revender. Yo nomás lo que le diría es que si el contrato dice que lo puede revender, el IFT se lo va a aceptar, no le va a decir nada. Es correcto, ¿ah? Sí, justamente, eso es muy común también, que los asesores o sus contactos con los carriers les dicen, sí, no pasa nada, tú fírmalo, sí sirve, ¿no? Pero ahí donde es importante leer la letra chiquita y leer sus contratos. El hecho de que tu asesor te garantice que con un tipo de contrato empresarial no vas a tener problema y estás autorizado para la reventa, pues también sospechan un poco y no dejan de leer sus contratos. O sea, si el contrato no prevé que pueden revender, o sea, si el contrato no prohíbe la reventa, sirve, ¿no?
Si expresamente la permite, pues también sirve. Pero no se vayan nada más con la palabra de quien les está vendiendo el servicio de no te preocupes, sí, no pasa nada. Sí, no, que vean el contrato. Porque probablemente lo hagan pues nada más por vender, o tal vez no saben tampoco, ¿no? O sea, tal vez no tienen como todo el conocimiento legal, pero la sugerencia es lean siempre el contrato y verifiquen que no les prohíba la reventa del servicio o en su caso, pues que la permitan. Así es. Aquí otra cosa que hemos hecho nosotros es, si el ejecutivo dice que sí se permite, dile, ok, perfecto, ejecutivo, dame una carta firmada por el mismo representante que firmó el contrato, que diga que de acuerdo con la cláusula tal, me estás permitiendo la reventa, ¿no? O sea que haciendo una excepción a tal cláusula, se permite la reventa y ahora sí, tienes tu contrato, tienes tu carta en el momento que el IFT te lo solicite. Ahí está, o en el momento que el propio carrier te quiera cortar el servicio porque lo estás revendiendo, oye, mira, yo tengo aquí la carta firmada por tu mismo representante que me firmó el contrato, ¿no? Eso no, lo hemos logrado un par de veces con algunos contratos empresariales. Muy bien. Pregunta Matías, que en Telmex le dijeron que él necesitaba primero tener el permiso para poderle vender un servicio dedicado y que pues dicen que para tramitar el permiso necesita tener un contrato. Mira, ¿Cómo pues está también, eso? si quiero, ahorita lo explicamos y creo que queremos saber por dónde viene la confusión. Sí, hemos visto los últimos meses que justamente los carriers para poder darles alguna, más bien para que puedan firmar un contrato de enlace dedicado con muchos carriers, les piden que les presenten, pues que ustedes tienen la capacidad de firmar ese tipo de contratos. ¿Y cómo se acredita eso? Pues presentando su título de concesión o su título de autorización. Sí es una práctica comercial que hemos visto y pues es 100% legal, o sea, para que ustedes puedan firmar ese tipo de contratos, su contraparte, en este caso el carrier, pues quiere asegurarse que ustedes sí estén legalmente constituidos y que tengan su autorización o concesión y es parte pues de la capacidad que ellos tienen la capacidad legal que ellos tienen que asegurar para poderles dar este tipo de contratos. Sí es muy común y pues sí es legal que les pidan que acrediten ese tipo de capacidad, ¿no? Para poder firmar el contrato. Porque si se fijan en muchos de los antecedentes o declaraciones de los contratos viene, ¿no? Que esta persona Sofía Solis se identifica como mexicana y que cuenta con título de concesión o cuenta con título de autorización. Pero para tramitar la concesión, no tengo que tener un contrato todavía. No, a eso iba justamente. También hay una confusión súper grande porque los clientes llegan y me dicen, oye, pero pues no he contratado mi internet dedicado. No lo tienes que contratar. Obviamente lo que le presentas al IFT es un proyecto de solicitud de concesión que pide el instituto también como un elemento técnico, administrativo, financiero, que presenten una cotización del enlace dedicado que van a distribuir en su red. Pero ojo, es una cotización nada más. No pide que presentes ya un contrato firmado. También nos ha llegado muchos clientes, desgraciadamente, mal asesorados, pues que ya contratan un enlace, que no están seguros de que lo van a poder pagar y se los piden para poder hacer el trámite de concesión y es totalmente falso. El requisito que pide el IFT es que acredites que ya cuentas con los medios de transmisión necesarios para poder prestar el servicio. Y esto se acredita con una cotización del enlace dedicado que vas a distribuir en tu red. Y por ejemplo, si tu carrier que te está cotizando el enlace, pues no llega a la localidad realmente donde tú vas a prestar el servicio, pues parte de tu proyecto técnico justamente es decir, ok, a mí me va a entregar uno en un punto A y yo desde ese punto A, con mi infraestructura propia, lo voy a llevar a un punto B y a un punto C hasta llegar a donde voy realmente a distribuir el servicio, ¿no? O en el mejor de los casos, pues que el carrier les entregue que la cotización esté en el punto real donde van a distribuir el servicio. Entonces, creo que por ahí viene un poco la confusión. Para la solicitud de concesión no te piden el contrato, únicamente te piden una cotización del enlace que vas a distribuir en tu red. Perfecto. Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo. Sí hay por ahí otras preguntas, pero también nos está regalando aquí el despacho legal, Rubén y Sofía nos regalan ahí unas sesiones individuales. Les van a poner ahí una liga de un calendario para que agenden. Son sesiones de 20 minutos sin costo. Ya esas van a ser individuales para los que se animen, que ya tengan dudas muy concretas, que ya quieran incluso iniciar con su proceso, pues los van a atender. Van a ser, hay 5 o 6 espacios nada más. Y les van a ponerte la liga. Suscríbanse. Y pues espero que les haya sido de ayuda a todos. Muchas gracias, Rubén, Sofía, por su tiempo.